en el día de hoy vamos a estar conversando, haciendo una revisión de la vida de Lysander Spooner. Él nació en el año 1808, falleció en 1887. Antes de comenzar, también quiero hacer una revisión mejor dicho, un anticipo de su contexto histórico, ya que su vida, ¿no es cierto?, estuvo rodeada de importantes cambios de acontecimientos que atravesaron su vida en los Estados Unidos, sobre todo de América, que fue una naciente potencia mundial allá por los comienzos del siglo XIX. La compra de Luisiana a Francia en 1803 también resultó un hecho importante que potenció la labor, la productividad de los granjeros del oeste, otorgándole el acceso a las orillas del río Mississippi. 5 años más tarde se produciría de facto la anexión de Florida a partir de la invasión de los colonos norteamericanos, luego que fue ratificada por el Congreso. Finalizada la guerra de 1812 con el Imperio Británico, el país viviría el resurgir de movimientos nacionalistas, reforzando el papel del gobierno nacional a partir de una serie de fallos de la Corte Suprema dirigida por el juez John Marshall. Miles de millas también fueron anexadas por ese entonces e incorporadas tras los tratados suscriptos con tribus nativas. La maquinaria política por ese entonces veía un fuerte desarrollo a partir de las décadas del 20 y del 30, y como consecuencia también del establecimiento del sufragio escrito, que amplió los derechos de los hombres blancos. En el ámbito social, la esclavitud comenzaba seriamente a perder fuerza. También surgían movimientos en todo el país abolicionistas. Así que, bueno, el día de hoy, como dije entonces, estaremos rindiendo homenaje a Lysander Spooner. Él nació en Massachusetts en 1808, como mencioné. Durante toda su vida se destacó como jurista, como filósofo, como naturalista, como empresario también, militante anarquista, sobre todo, dejando un legado importante, ¿no es cierto?, y conocido como uno de los principales críticos de estados, ¿no es cierto?, de todos los tiempos. Muy bien, ahora entonces para comenzar este homenaje, quiero presentar a los oradores del día de hoy. Nos acompañan en esta ocasión Sebastián Videla. Él es coordinador de debates de la Fundación Club de la Libertad. También nos acompaña el ingeniero Enrique Arduino. Él es director académico de la Fundación Club de la Libertad. Así que antes de comenzar, nada más quería recordarle los tiempos de exposición. Cada expositor tendrá 20 minutos para su ponencia, y una vez concluidas las ponencias, daremos inicio al conversatorio. Así que sin más que decir, entonces quiero darle la bienvenida a Sebastián y darle la palabra, otorgarle la palabra también. Bueno, primero quiero, antes de comenzar, agradecerle a Enrique y Alberto por haber apostado por mí para este homenaje a alguien que la verdad fue muy importante y el cual marcó no solo mi pensamiento, sino el pensamiento de muchas personas que se metieron a las ideas de la libertad.
Hablar de Spooner es hablar de una persona con una mente brillante, con una vida dura, y que repercute hasta el día de hoy el pensamiento del mismo. Lysander Spooner nació en 1808 en Athol, Massachusetts, en el seno de, de una familia ranchera, una familia quizás no tan rica, no tan pudiente, una familia pobre, digamos. Pero marcada por la constancia, el trabajo duro, que eran los valores que los padres querían dar a Spooner, a él y a sus 9 hermanos. Em, Spooner desde muy chico siempre se mostró como un chico muy curioso, que quería saber más, le gustaba la abogacía, le gustaba seguir casos judiciales, leía mucho el periódico, y todos esos pasos fueron marcando lo que fue el comienzo de la vida de Spooner, además de que sus padres contribuyeron mucho en su enseñanza, teniendo en cuenta que venía de ser una familia abolicionista, algo que iba a repercutir profundamente en la vida de Spooner. Em, Empezó trabajando en un rancho de una familia adinerada, cuidando más que nada a los hijos, enseñando, y de a poco se fue introduciendo en la vida eh, laboral, en la vida, ¿cómo es? Se puede decir legal, mediante la registración de escrituras en el estado de Massachusetts, un empleo que lo iba a tener relativamente poco tiempo hasta que comenzó a estudiar el derecho, digamos. Em, Fue apadrinado por el ex gobernador y senador de Massachusetts, por Massachusetts, John Davis, y además estuvo trabajando con también el que fue presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Charles Allen. Acá Spooner trabajaba básicamente como secretario de estos eminentes abogados que se iniciaban en la profesión eh, de la abogacía, pero digamos que John Davis, al menos para la época en la que estaba eh, trabajando Spooner, ya había sido senador. Em, bueno, algo vieron estas dos personas en Spooner debido a que Spooner era una persona joven y trabajar con gente eh, muy preparada, apostar por un chico joven no era lo habitual, entonces se presupone que ellos vieron algo en Spooner, algo que lo hacía ser un chico curioso que no parecía como los demás, digamos. Em, en- una vez finalizados sus estudios, se emprende en el ámbito laboral de la abogacía, em, y empieza a mostrar un poco los tintes de Spooner. Y algo que quizá no es tan conocido de Spooner es la fuerte crítica que tenía este hacia la iglesia y hacia la cristiandad. Era un fuerte y acérrimo crítico de aquellos creyentes y escribió un ensayo titulado La inmortalidad del deísta y un ensayo sobre la responsabilidad del hombre por sus creencias, entre otros más. Fue como el más relevante, que lo llevó a una de las, a mostrar el pensamiento de Spooner, pero también lo llevó a ser muy criticado, y es que por este ensayo no tuvo muchos clientes siendo abogado, lo que le llevó a una de sus primeras desgracias durante su vida, que fue tener que cerrar su estudio de abogacía por falta de clientes, digamos. Entonces Spooner comenzó a trabajar en un banco en el cual consiguió recaudar un poco más de dinero, digamos, empezó a tener más ingresos. Deja lo que es la vida en el banco y se empieza la especulación inmobiliaria, algo que era común en aquellos tiempos en Estados Unidos, era la forma, si se quiere, más fácil o en la que la gente menos necesitaba para poder obtener un ingreso.
Él ingresó en esta vida en 1837, pero el ramo del negocio inmobiliario tampoco es que le fue muy bien porque justamente en ese año se produjo lo que fue la paranoia de 1837 que conllevó en una crisis económica que duró hasta los años 40, que estuvo a punto de básicamente quebrar el Estado estadounidense, la banca, y bueno, Spooner, si bien pudo sobrevivir unos años, para 1839, 1840, no pudo sostenerse más en este ámbito. Vuelve al rancho de su padre para 1840 y empieza, como es, a desarrollar lo que iba a ser su pensamiento abolicionista. Y es que para Spooner, ¿cómo es? Basándose en lo que era en el derecho natural que él ya empezaba a profesar, consideraba que los esclavos tenían derecho a la autopropiedad. Es- para Spooner, aparte del pensamiento de sus familiares y un dato que también John Davis y ¿cómo es? Y Allen también eran abolicionistas, creo que en menor medida, pero le aportaron ese sentimiento y esa necesidad de ayuda, al menos en el término legal, porque básicamente Spooner habló, escribió sobre la esclavitud teniendo en cuenta que él era abogado, jurista, era su plano, era su entorno de juego. Em, Ahí fue en donde Spooner empieza a tener más atención, si se quiere, empieza a ser más nombrado, porque termina dando argumentos basados en la ley natural muy fuertes a favor de los esclavos. Hecho, además, para traerlo a colación, que durante la guerra de la secesión, que duró 5 años en Estados Unidos entre el norte y el sur, Spooner fue demasiado crítico con el Estado del Sur por su sentimiento y su amor hacia la esclavitud, pero Spooner también fue muy crítico con el Estado del Norte debido a que éste no dejaba, ¿cómo es? El sentimiento de independencia que tanto había caracterizado a los Estados Unidos durante la independencia del Reino Unido. Es algo clave en Spooner debido a que en este tramo empezó a recibir el odio de prácticamente todos los Estados Unidos, debido a que al norte lo criticaba por ser un estado opulente, el cual no dejaba a los demás estados poder ejercer su propia libertad de ejercer un nuevo gobierno, supongamos, eh, totalmente alejado de los estados del norte, pero también tenía esta crítica a los estados del sur por ser eh, ¿cómo es? Por ser esclavista, digamos. Em, Volviendo a la etapa anterior de Spooner, pasó durante el rancho de su padre, eh, Spooner empieza y desarrolla lo que es un nuevo emprendimiento. Al ver que ser abogado había fracasado, el banquero le había ido bien, pero no era lo que le apasionaba, y el fracaso en la inmobiliaria, decide armar un nuevo proyecto y decide básicamente formar una empresa denominada la American Letter Company, Main Company, que básicamente era un correo que buscaba satisfacer las necesidades de las personas a las cuales consideraba que no estaban siendo, ¿cómo es? No estaban siendo procuradas por el Estado estadounidense debido a la ineficiencia del mismo a la hora de poder, entre otras cosas, el movimiento logístico y por los altos precios que llevaba la compañía de correos estadounidense. Esta empresa la empezó, déjeme un segundo que tengo acá el dato, déjeme un segundito, en el año 1844. Em, A Spooner le fue relativamente bien y en realidad fue una de las grandes hazañas, si se quiere decir, esta compañía de correos, pero
pero hasta en el punto de que se pudo escapar de lo que era Massachusetts y llegó hasta los estados de Boston, Nueva York, Filadelfia en relativamente poco tiempo. Pero, como pasa habitualmente cuando el Estado ve que una alternativa privada empieza ¿cómo es? A minuscuir y a subyugar a las empresas públicas, el Estado empieza a meter mano. ¿Qué es lo que hizo no solo con Spooner, sino que con el resto de competencias privadas que había ante el correo estadounidense? Em, el Congreso estadounidense empezó a tomar ciertas medidas e impugnaciones legales que llevaron a 1851 a cerrar a la empresa Spooner por, entre cosas, el distrato del Estado estadounidense hacia las empresas privadas y por la imposible sostenibilidad de la misma empresa. Spooner, para este tiempo ya empieza a desarrollar lo que iba a ser su obra magna, más yendo a la cúspide de su carrera, el que iba a ser Sin Traición, em, en la cual, Sin Traición, la Constitución sin Autoridad, el cual iba a ser el libro bestseller de Spooner, en la cual planteaba eso, de que la Constitución estadounidense no tenía autoridad para con los ciudadanos estadounidenses. Sin ir más lejos, aquí traigo uno de los puntos para el cual Spooner daría este mensaje tan fuerte para la comunidad misma, que era basándose en la propia Constitución estadounidense. Y es que si abrimos la primera hoja de la Constitución, dice We the People. Creo que se ve bien. Dice We the People. Este iba a ser el primer argumento con el cual Spooner iba a socavar lo que era el Estado mismo y la forma en la que se veía la Constitución, y es que Spooner argumentaba, sí, dice, ¿cómo un grupo de personas puede suscribirse por el resto de personas que estaban en Estados Unidos, en el que formaban parte del gobierno estadounidense? Él no estaba en contra de lo que era una forma de gobierno, algo de que se cree de muchos anarquistas, que porque está en contra de un Estado, está en contra de un gobierno. Esto es algo que no tiene sentido en sí, sino que Spooner argumentaba, vos podés tener un gobierno mientras estas personas te firmen el contrato. O sea, el Estado estadounidense no podía responder por el resto de ciudadanos que no firmaron, ni siquiera por los hijos de los que firmaron. Estamos hablando de una constitución que se arroba el we the people, nosotros el pueblo, hasta generaciones actuales, cosa que pecaba de una incredulidad máxima por parte de los ciudadanos estadounidenses. Este era uno de los puntos claves para desarrollar Spooner su teoría, entre muchos otros puntos, además de tener otras obras magnas, digamos, como por ejemplo Los vicios no son crímenes, una obra muy poco conocida en el ámbito liberal, pero que también marcaría, entre otras cosas, el puntapié de decir, los vicios meramente humanos son eso, meramente propios, humanos, y que no deberían eh, pasar del individuo que, por ejemplo, consuma estupefacientes. Este es un libro muy poco conocido por parte del liberalismo y el cual retrata mucha de la filosofía liberal del cual tanto nos basamos, digamos. También Spooner enfatizó sobre los derechos de las mujeres bajo el argumento de la autopropiedad, de que las mujeres tienen autopropiedad de su cuerpo y tienen el derecho a poseer el mismo sin que otra persona venga a querer menospreciarlas, digamos. Em, para el final de la vida de Spooner, eh, vivió una vida prácticamente difícil, si bien estuvo en partes importantes de la historia anarquista, como por ejemplo participó en la escritura del periódico Liberty de Benjamin Tucker,
formó parte en una menor medida de la guerra de secesión, en el sentido de que contraatacó con argumentos bases a tanto los estados del sur como los estados del norte. Vivió una vida difícil, acomplejada, con altibajos y con un estado que en menor o mayor medida lo terminó subyugando y lo terminó cerrando, digamos. Spooner muere el 14 de mayo de 1887 a la edad de 79 años con, ¿cómo es? Con una larga trayectoria en el plano anarquista, digamos, y demostró siempre ese ímpetu de querer, a pesar de los altibajos, querer seguir para adelante, querer seguir metiéndole, y Y eso es lo que uno debe destacar de Spooner, entre otras enseñanzas que ha dejado a lo largo del tiempo. A mí me gusta definir a Spooner como el primer libertario no libertario, porque a pesar de que Spooner como tal no se lo podría considerar libertario, o quizás sí, eso es un debate, em, las ideas de Spooner, el derecho natural, los libros que escribió, hasta su propia crítica a la iglesia, son tomados después por los eventuales expositores del libertarianismo como Rothbard, Hope, Redwell, entre otros. Así que nada, quisiera agradecer por esta exposición de nuevo a Enrique, a Alberto, que me dieron la oportunidad, y eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián Videla. Ahora entonces tiene el turno de la palabra el ingeniero Enrique Arduino. Bienvenido y adelante. ¿Qué tal, Ariel? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. El tema de la cámara, les pido disculpas a todos. Hemos cambiado de plataforma, no tengo configurado para esa plataforma, así que lo haremos sin cámara. Lo que hay que entender de Lysander Spooner es que vivió en una época de cambios, una época donde se empezaron a ver ciertas cosas que los americanos no estaban acostumbrados a ver. Por ejemplo, la Constitución, como bien decía Sebastián, que debo recalcar que ha sido excelente su exposición, la Constitución decía nosotros la gente. El americano estaba acostumbrado a vivir en la ciudad y tener una chacra, una quinta, algo afuera donde se proveía su propio sustento. No todos los americanos tenían una profesión como ser abogado o demás. Hay una miniserie de HBO que se llama John Adams, en 7 capítulos. En el último capítulo, ya viejito, John Adams, que hablaba siempre de la libertad de cada ciudadano, de que debía ganarse su sustento y demás, se encuentra hablando con su hijo, John Quincy Adams, que iba a ser el séptimo presidente de los Estados Unidos. Y la cara del actor es increíble cuando Quincy empieza a nombrar de que van a cobrar más impuestos, van a hacer mayores aportaciones los ciudadanos, porque ellos tenían que construir puentes, tenían que construir ciudades, tenían que construir carreteras. Cuando eso antes era una obligación que se ponía a cada ciudadano, no como impuesto, que no sabemos si todo va a lo que prometen que van a hacer, bien lo conocemos en Argentina esto, sino que era una obligación del ciudadano proveer eso a la comunidad, juntarse y decir, yo puedo aportar tanto, aquel puede aportar otra cosa, y en ese entorno empieza a desarrollar su tarea Lysander Spooner. Realmente es algo que no se puede creer mucho. Nos dijeron que íbamos a tener una constitución para que nos proteja, para ser un país libre,
para que cada ciudadano haga lo que tenga que hacer, y se encontraban que habían cambiado, como decía Alberti, con el yugo español, habían cambiado el yugo inglés que le imponía impuestos y no le daba ni un beneficio, por un yugo propio, que con la excusa de armar un país, de dotarlo de infraestructura, estaba, digamos, exprimiendo a los ciudadanos. Mucha resistencia hubo a todo eso. Spooner vio lo principal que vio Lysander Spooner, es el progresivo avance del Estado sobre el individuo. Sus libros no trataban esos temas. Él era pietista. ¿Qué es un pietista? Realmente no, un pietista, todos los pietistas tenían ese problema con la iglesia, no con la religión. El pietista, si lo evaluamos bien, es lo que hoy es ser deísta. O sea, yo creo en Dios, creo en mis derechos fundamentales, pero no creo en la iglesia. Creo que es un poder más que me está sometiendo y que no cumple con lo que la palabra de Dios promete a cada uno de sus creyentes. Entonces, ese es el problema de Spooner. Él ve que se le están yendo sus fundamentos, su basamento. Él, como todos los que armaron la Constitución norteamericana, creía en libertad, creía en vida, creía en propiedad privada, que cada uno ganaba su sustento, sus propiedades y demás, de acuerdo a lo que él se esforzaba. Eso estaba cambiando en Estados Unidos. El gobierno ya lo advirtió Madison, quinto presidente de los Estados Unidos, de que tenía mucho miedo al poder de las mayorías, a la tiranía de las mayorías. Esa tiranía de la mayoría fue la que terminó imponiéndose. No sé si les suena más o menos parecido a lo que nos está pasando ahora. Ciertas mayorías pretenden derechos en función de, pero que los paguen otros. Ellos tienen que tener sus derechos, pero los pagan otros. Y los políticos, justamente a quienes ataca Lysander en sus libros, entienden otra cosa, entienden votos, entienden sustento de su posición. Más que cuando Estados Unidos se había convertido en el destino final, en el destino buscado por aquellos que ya en Europa eran considerados desperdicio y que generalmente adherían a una doctrina anárquica. Pero ahí tenemos que poner una diferencia. Llamarle, en esa época, llamarle a los Spooner, a Josiah Warren, a los Tucker, llamarles anarquistas, sonaba medio feo. Podemos decir que había un anarquismo individualista, ¿sí? Y lo que venía de Europa era un anarquismo socialista. La gran diferencia, el objetivo y cómo conseguirlo. El anarquismo individualista lo que pretendía era conseguir que el individuo no sea avasallado por el Estado. Y si es posible, que no haya Estado. En cambio, el anarquismo socialista, pretendía sacar al Estado actual y reemplazarlo por otro que tengan sus ideas. Más de lo mismo.
Entonces Spooner se considera como el último representante, defensor de los derechos naturales, de los derechos con la que fue hecha la Constitución de los Estados Unidos, y que estaban siendo cambiados por los mismos políticos o gobernantes de Estados Unidos digamos, como medio para mantener el poder en ese momento. No le echemos la a un republicano, a un demócrata, o a alguno de los tantos partidos Whig que hubieron en el medio. Cuando Lysander Spooner llega a trabajar, a querer cambiar esa situación con la ayuda de Benjamin Tucker. Tucker lo veía a Spooner como un antiguo. Defender derechos naturales era antiguo. Tenían otra idea, ya estaban embebidos en el nihilismo y no se podía cambiar esa situación. ¿Cuál era la única forma de cambiar esa situación? Lamentablemente, después de que falleció Spooner, el problema que los mismos liberales, los mismos que pretendían la libertad, hicieron algo que hoy en día se llama, lo censuraron. Las ideas de Spooner estuvieron guardadas, encerradas durante casi 100 años, sin que se le diera importancia. Eran molestas. Los gobiernos de turno aprendieron distintas mañas que siempre aprenden los políticos y que fueron atacadas por las ideas de Spooner. Entonces, ¿cuándo se empieza a ver Spooner otra vez? ¿Cuándo se empieza a ver la riqueza de su planteo? El sustento que tenía el planteo de Lysander Spooner a favor del individuo, no de un partido, del individuo. Cuando Rothbard empieza a hacer los pininos de su teoría del anarcocapitalismo. Cuando hablamos de anarcocapitalismo, cuando hablamos de Rothbard, estamos hablando de economía, nada más. Cuando hablamos de Spooner, estamos hablando de algo más amplio, de sociedad. Hace casi 150 años ya Spooner trataba temas que ahora se tratan como modernos. El derecho a la mujer a vivir su vida. ¿Qué clase? La esclavitud, el derecho de los esclavos. Y pregunto yo, me dirán, ¿qué tiene que ver eso? ¿Y qué somos los que estamos trabajando y pagamos impuestos en este momento? Por ejemplo, Argentina trata en este momento hay más de 22 millones de personas que cobran cheques del Estado, que cobran más toda su familia atrás que vive del Estado. Todos los empleados públicos que hay. Y cuando vos querés ganar más votos, más empleo público reclamas. ¿Qué somos los 4 millones de argentinos que pagamos impuestos y sostenemos todo eso con una carga tributaria que entra entre el 50 y el 70% según la actividad? Simplemente esclavos. Somos esclavos. Y me dicen, bueno, puede ser Argentina por el gobierno que tiene. ¿Y España? Que hace aproximadamente
7 años tenía una cuestión razonable de impuestos y hoy se ha triplicado. Para el europeo es mucho. Para nosotros parecería poco. Y podemos seguir diciendo, el mismo Estados Unidos, el Estado atacando al individuo. Cuando Rothbard habla de anarcocapitalismo, hay un interés por Spooner. A él lo que lo llevó a emprender esta cruzada, porque fue una cruzada, fue quizás un Quijote, enfrentando a una realidad que cambiaba. Políticos que vieron el negocio de mantener una cierta cantidad de gente, cumplirle a una cierta cantidad de gente, mientras que los que creían que tenían que seguir manteniéndose solo, producían el dinero con el que mantenían a esa gente. Decimos de Spooner que Spooner es un anarquista, ¿no? Yo francamente estoy en desacuerdo con llamar a Spooner anarquista. Spooner era un ácrata. Spooner era una persona que creía que cada uno tenía las virtudes y los derechos que le había dado Dios para poder ganar lo suyo. Entonces, todo eso nos hace pensar, realmente nos hace pensar en qué vigencia tiene hoy la visión de Spooner. Leemos a Spooner, dicho sea de paso, lástima que no tengo la cámara, el Club de la Libertad, que le agradecería a Alberto o a Ariel que si pueden poner los datos con quien contactarse. Tienen una edición especial que hacemos de ediciones en el Club de la Libertad. Tiene el libro Sin Traición de Lysander Spooner. En ese tema de los libros sería interesante aclarar que Spooner no tiene libros en sí, no es que se sentó a hablar de los vicios o que se sentó a hablar de la Constitución. Spooner era, como se actuaba en esa época, panfletista. Era una cuestión de entregar a la gente común, que muchas veces no estaba incluida, algo que entendieran y que transmitiera las ideas que tenía el autor de ese panfleto. Los libros fueron recolección de los mismos de muchos panfletos editados por Spooner sobre un mismo tema. Y se originaron cuando tenían una cierta cantidad, los editaba todos juntos como un libro y se le ponía un nombre acorde a lo que trataban esos panfletos. Brillantes, por cierto, aún hoy vale la pena leer. Yendo al más importante de los libros, Spooner, que Sebastián bien lo citó hoy, Sin Traición. Sin Traición es un ataque directo a la Constitución de los Estados Unidos. No a la Constitución en sí, sino a la aplicación que los gobiernos le estaban dando. Quizá los 4 o 5 primeros gobiernos que hubo en Estados Unidos, que eran la gente que peleó por la independencia, respetaron el espíritu de esa Constitución. Y esa Constitución se fue degenerando para otorgar más derechos. Y esos derechos no se ganaban por uno, sino que había alguien de arriba que le otorgaba el derecho.
Imagínense para un pietista, para un deísta hoy, que cree el de arriba, le otorga los derechos, pero le dice, ocupa los derechos para ganar tu sustento. Imagínense a un litúrgico de esa época, o quizás un adherente a una iglesia, no a una religión, sino a una iglesia, la que toma el derecho de aplicarla, de tener la potestad de decir cómo hay que aplicar las distintas interpretaciones de esa religión. Por supuesto, Spooner estaba en contrario. Lo mismo pasa con una constitución. Por suerte, hoy teníamos, falleció ya, alguien brillante como Anthony de Casay, que en una de sus obras plantea que las constituciones han dejado de ser una defensa contra el Estado y han pasado a ser el elemento con que el Estado somete al individuo. Lysander Spooner ha tomado una relevancia importante en este momento. Es bueno revisar sus obras. Es bueno para templar un poco el espíritu, para darse cuenta que aunque el gobierno, como él planteaba, es mucho más grande que un individuo y tiene más recursos, nosotros los individuos tenemos la forma de atacar, no, simplemente regular los gobiernos. Ahora hay que tener el coraje de hacerlo. Nuestro gobierno actual nos ha pisoteado muchas. En América Latina se pisotean muchas, pero muchas. Muchos derechos del individuo. Y sin embargo el pueblo sigue callado. En este momento sería interesantísimo que cada uno de nosotros, como para homenajear a Spooner, difundamos su obra y tratemos de despertar a los pueblos que están callados, que están cómodos y que sin embargo están entregando lo más importante que tienen, diría, lo más importante en la vida, su libertad, su poder decidir cómo quieren vivir. Así que yo les recomiendo la lectura de Spooner. Leyendo a Spooner se encuentran las soluciones de muchos de los problemas que actualmente tenemos. Por ejemplo, y para terminar, el tema de la empresa de Spooner no les hace acordar a ustedes, por ejemplo, el ataque a Vicentín, o si no, mucho más grave aún, el ataque a Lucete, donde el Estado se queda con empresas privadas arduamente construidas durante muchas décadas por familias que apostaron por el país y se quedan para algún amigo, como ser Juan Mansur, por ejemplo, sin ninguna indemnización para Lucete. Entonces, lo principal que nos va a transmitir Spooner es identifiquemos estos problemas y tratemos de ser valientes para defender nuestros derechos. Gracias por escuchar la exposición. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Enrique Arduino. Ahora que ya concluyeron con las exposiciones, daremos inicio entonces al conversatorio.
Les recuerdo que las preguntas deben realizarse de manera escrita en el chat, ya que nos abrirán los micrófonos. Y para empezar, quiero leer una pregunta que me dejaron para Sebastián Videla, que dice así: ¿podría contextualizar lo relacionado al funcionamiento de las empresas privadas versus públicas, según Spooner? Bueno, sí, puedo hablar de lo que digamos, dos puntos claves que demostró Spooner respecto a su empresa privada contra la empresa estatal del Estado. El primer punto, claro, es la superioridad que hay entre una empresa privada y entre una empresa pública. Es abismal. El correo de Spooner, los años que estuvo activo, llegó a ser una empresa muy próspera, cuando la empresa pública venía de, de- de una queja inmensurada de los ciudadanos estadounidenses por su funcionamiento ineficiente y sus altos costos. Em, es más, si vamos al caso en la actualidad, en Argentina al menos, que disculpen para los demás países, soy de Argentina. En Argentina hay dos empresas claves que demuestran cómo el Estado es desastroso a la hora de administrar una empresa. El primer caso es YPF, que desde que se estatizó hace 10 años el 50% de la empresa, hoy eh, vale el 75% por el que se había adquirido en ese tiempo, o sea, una locura. Después, Aerolíneas Argentinas, que tiene un déficit presupuestario del año pasado de 490 millones de dólares. Yo les consulto, ¿conocen alguna empresa que se pueda endeudar por 490 millones de dólares y pueda seguir activa? Yo no conozco ninguna, y si la hay, debe ser de algún recontra irche multimillonario que debe tener la empresa por capricho, o si no, no lo entiendo. Y otro punto clave es que no se puede competir de forma justa contra una empresa estatal. No se puede, es imposible. Competir contra una empresa estatal desde el ámbito privado es como que si partiéramos de un partido de fútbol en donde el contrincante es el árbitro. Es el mismo ejemplo. No se puede. El Estado no solo te pone las reglas que quiera, sino que en cuyo caso vaya la quiebra, va a sacar de los impuestos de la gente para automantenerse durante todo el tiempo que quisiera. Así funcionan las empresas estatales y así lo demuestran. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián Videla. Tengo otra pregunta, esta vez para Enrique Arduino, para el ingeniero. Dice lo siguiente: si podría marcar la diferencia entre un ácrata y un anarquista. Eh, la diferencia que hay es sencilla. El anarquista en sí trata de que caiga el gobierno actual o las condiciones actuales para reemplazarlas por las condiciones que él cree, ¿sí? Un ácrata es una persona que quiere que no haya gobierno porque que cada uno sea independiente para poder administrarse dentro de la sociedad, si él quiere estar, porque considera que no hay ningún gobierno o institución que pueda ser superior al individuo. Esa es la diferencia. O sea, el anarquismo defiende y trata de aplicar lo que quiere una serie de personas. El ácrata lo que quiere es simplemente ser él. Los ácratas eran los colonos, que si bien estaban sometidos a Inglaterra, se ganaban ellos mismos su sustento y hacían sus propiedades, las ganaban y las compraban con su trabajo. Entonces, el ácrata apunta más a la inexistencia del gobierno. El anarquismo apunta más a cambio del sistema, a cambio del gobierno que uno está en un país ahí en ese momento. No, muchísimas gracias, Enrique Arduino.
Ahora paso a leer otra pregunta que la realizó Sergio Rafael Borda. Dice, ¿cómo repercutió este pensamiento en Latinoamérica y si tiene algunos matices con el pensamiento anglosajón? En Latinoamérica recién se está viendo ahora. Primero, esa cancelación que tuvieron por casi 100 años las obras de Spooner hicieron muy difícil conocer su pensamiento. Acá en Argentina, por ejemplo, por el trabajo de Eduardo Martí, por el trabajo de Venegas Lynch padre, recién empezaron a entrar ese tipo de obras. Recién ahí. Siempre damos, yo diría que los liberales o los que defendemos la libertad, tenemos una mala costumbre que cuando aparece otro que parece es también liberal y da una idea mejor, tratamos de, dejémosla de lado, todavía no di yo mi idea. El mayor ejemplo que podemos tener de ese tema fue la obra de Benjamin Tucker, que aprovecho una pequeña pregunta que había ahí que le pasó a Liberty, la revista que él emitía no la pudo seguir emitiendo porque se incendió el taller donde la emitían y por supuesto Tucker se fue a Europa, más que nada, pero Tucker decía una cosa que le va a sentir, cuando la sientan, van a decir, pero eso lo dijo Gramsci, sí, 50 años después, cuando dijo los anarquistas de Boston, los jóvenes de 1870, 1880, que trabajaban con Tucker, decían que era fundamental para imponer las ideas que ellos tenían, ganar los periódicos, las escuelas y las universidades. Nosotros ni le prestamos atención. Bueno, se quemó la revista. ¿Te acordás que decía? No, no me acuerdo. Deja. 50 años después. Eso fue la tesis principal de la izquierda, la de Gramsci, la que decía, ganemos la educación y ganemos los periódicos y ganaremos la batalla. Bueno, con don Lysander pasa exactamente lo mismo. Un poco por la censura y ni nos preocupamos por ver qué dijo, si nos convenía que eso se mueva o no. Cuando Rothbard presta atención a lo que decía Spooner, dice, pero bueno, pará, no sé cuántos años, casi 100 años atrás, nos estaba dando la solución a muchos problemas de los que teníamos. Y hoy mismo, vos lees cuáles eran los problemas que detectaba Spooner y cuáles eran las soluciones que proponían, y nos volvemos locos porque todos queremos ¿cómo descubrimos estas ideas? Estaban guardadas 100 años. Yo creo que muchas veces estos homenajes sirven para hacer autocrítica también, mirarnos para adentro y qué estamos haciendo mal. Muchas veces la izquierda ocupó ideas de filósofos liberales que nosotros los censurábamos, los guardábamos. Y con eso consiguió mayor impulso para imponer sus ideas. Muy bien, muchísimas gracias. Continúo entonces con las preguntas. Hay felicitaciones también para ambos expositores. Esta pregunta la hace Williams Anthony Vilca Taco, ¿puede ser?
y pregunta, ¿habrá alguna obra de Spooner sobre las facultades que se le atribuye al Estado, como la legalización? ¿Querés contestar, Sebastián? Y yo entiendo la pregunta como la legalización de, por ejemplo, las drogas, ¿no? Calculo que va por ese lado. Y si es así, Spooner tiene, de hecho, una obra bestseller, digamos, que en concordancia con la pregunta de que hice si repercutió el pensamiento de Spooner en Latinoamérica, Javier Milei, que capaz no será del agrado de mucha gente, o quizás sí, esboza el libro de Spooner, el cual se llama Los vicios no son delitos, como su argumento de por qué está a favor de las drogas, porque al final Spooner en su libro, no, en su ensayo, perdón, eh, argumenta de que el consumo es una cuestión meramente individualista. O sea, yo si estoy consumiendo no tiene injerencia, digamos, en la otra persona. Ahora, si yo voy y consumo y le pego a alguien, bueno, me tienen que meter preso por pegarle a alguien, pero no por estar consumiendo, que debería ser eh, algo totalmente, digamos, como lo plantea Spooner, un caso totalmente individual que no tiene injerencia sobre las demás personas. Una persona si pega, pega porque es un violento, no porque es un drogado. Yo conozco mucha gente que toma estupefacientes y no anda pegando a otras personas por la calle. O sea, ese es básicamente el planteo del ensayo de Spooner, que es para mí, a mi gusto, es la obra que más me gusta de Spooner, y es brillante porque hasta hoy en día se sigue utilizando para los argumentos de por qué se debería estar a favor de la legalización, no legalización, de la no regulación. Ariel, permíteme agregar algo. Ese Vale. libro es sencillamente brillante y en el tema de las drogas, Spooner se adelantó muchísimo a lo que es la famosa frase de Alberto Venegas Lynch, hijo, sobre qué es el liberalismo. O sea, para mí el que Spooner ya decía, uno son cuestiones privadas, las que ahora se llaman personalísimas en el derecho, que yo las puedo hacer, pero que no hagan daño a otra persona. Eso es lo que planteaba. Y si uno se pone a pensar en lo que dice Alberto Venegas Lynch cuando habla del liberalismo, es llevar adelante nuestro proyecto de vida y hacernos cargo de las consecuencias. Nuestro proyecto de vida, fumarse un porro, tomar alguna otra droga, nadie se tiene que meter, pero yo tengo que hacerme cargo de las consecuencias. Si agredo a alguien, va a tener consecuencias y me las tengo que aguantar. O sea, vuelvo a lo mismo anterior, ¿eh? Siempre hay alguien, a nosotros los liberales, siempre hay alguien del liberalismo que ya lo dijo 100 o 150 años antes y nunca le prestamos atención, porque tenemos el yo por delante. Y en realidad lo que tenemos que mirar son digamos, los problemas que tiene la sociedad y centrarnos en cómo hacer eso. Yo no digo es un drogadicto, por ejemplo, el que consume morfina porque tiene alguna enfermedad como el cáncer de hueso, que de otra manera estaría en un solo grito de dolor todo el día. También en eso, digamos, los gobiernos tienen su gran negocio, que es el de controlar todo. Ah, sí, vos podés consumir morfina, pero si un médico te da una receta, entonces ya tienen con quién justificarse. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Leo una última pregunta entonces y pido disculpas si me faltó leer alguna por cuestiones de tiempo. Esta pregunta la hace Raúl Ángel Rodríguez.
Y dice, ¿podrían explayarse un poco más sobre cómo serían las elecciones en el modelo propuesto por el autor? Sí, primero, lo que Spooner plantea es que es como el embrión de la cracia. O sea, elecciones no habría. Plantea la superioridad del individuo sobre el Estado. Spooner se adelanta casi, a ver, el año 70, él fallece ahí, lo escribió antes, con lo que plantea él en sus libros, es lo que hoy se llama sociedad policéntrica. Lo que trabajó sobre ese tema Ostrom, que fue la primera mujer premio Nobel de Economía. Sí, dice, cada uno es su estado, cada uno tiene que ser el que proponga sus leyes y se va a asociar. Ariel tiene por ahí leyes hechas por él que no son de mi agrado, entonces yo no voy a comerciar, ni voy a hacer planes, ni voy a hacer proyectos con Ariel. Tal vez Carlos tiene otras leyes morales, porque Spooner lo que plantea es un problema moral, tiene otras leyes morales, otras leyes económicas que él las dicta y además él las tiene que hacer cumplir. Y que sí son parecidas a las mías. Entonces voy a negociar, voy a hacer proyectos con Carlos, no con Ariel. El día que Ariel no es algo definitivo como es el sistema legal hoy, cada 4 años votan, cada 2 tienen que renovar los diputados. No, yo durante toda mi vida soy el que me manejo y soy el diputado que armo mis leyes. Me tengo que validar. Si no, nadie va a querer negociar, trabajar o hacer algún proyecto conmigo. Ese es el problema. Hay que entender lo que es la cracia, lo que plantea Spooner, y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. A veces pienso que es lo que está planteando Milei hoy por hoy, por ejemplo. Nunca había escuchado a un político que plantee esto, que se anime a plantear esto. Y a la mayoría nos asusta porque siempre es bueno tener un paraguas por si llueve, o un papá que se haga cargo de las macanas que nos mandamos. Y eso es lo que es serácrata. Ser el que pone las leyes, el que las hace cumplir y el que es responsable porque salga bien o salga mal. Si sale mal, yo no tengo a quién ir a llorarle. Es mucho más fácil tener un Estado y echarle la culpa al Estado. Decir, bueno, estos sacaron esta ley y esta ley nos hace estar mal a todos. Ese es el problema. En lo que plantea Spooner no hay elecciones, no hay constituciones, que es la otra obra grande de Spooner, que es sin traición, la constitución sin autoridad. No hay uno plantea sus leyes, uno plantea su constitución, que está dictada por su moral y por su ética, y no un tercero nos impone algo que realmente puede no gustarme, no estar de acuerdo con mi moral, no estar de acuerdo con mi ética, y por lo tanto la tengo que aceptar. ¿Por qué? Porque es la ley. ¿Sí? Entonces, ejemplo de la ley,
¿quién no ha protestado contra los planes sociales? ¿Quién no ha protestado porque paga sus impuestos y hay un montón que no pagan los impuestos? Sin embargo, es la ley y lo aceptamos, pero no estamos de acuerdo, ni estamos bien teniendo esa ley. Muy bien, muchísimas gracias entonces, Enrique Arduino. Ahora que ya hemos concluido con las exposiciones y también la instancia de conversatorio, quiero decirles que la Fundación Club de la Libertad agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación de los señores Enrique Arduino y Sebastián Videla. También extendemos este agradecimiento a Cátedra Alberdi y a la Fundación Cívicos Republicanos que estuvieron colaborando con nosotros. Ahora, antes de finalizar, quiero invitarles al próximo evento, el próximo homenaje sobre una gran escritora del siglo XX, quien logró escapar de la Unión Soviética, quien desarrolló un sistema filosófico conocido como objetivismo, quien destacó siempre la importancia de la libertad para el progreso, como lo fue Ayn Rand. Este homenaje tendrá lugar el día sábado 4 de febrero por esta misma plataforma y a la misma hora. Muchas gracias.